Bueno, estamos aquí con mi dragoniante Abel Rojas, soldado profesional y abogado de profesión. Queremos preguntarle por un tema específico y es esta situación que se está presentando con algunos soldados que interponen algunas demandas y cuando las ganan, los abogados se están quedando con los dineros. Vimos que salió un video en Noticias Uno en el cual usted es partícipe de ese video y algunos se están interpretando de una forma, creo yo, equivocada, que usted fue el que se quedó con esos dineros. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Qué ha pasado con todo este tema? Bueno, mira, Gonente, primero agradecerte por la invitación, saludar a todos y a todas las veteranos y veteranas que se comparten o que se unen a través de este video, que ven este video. Es importante tener en claro el contexto de la noticia del canal Noticias Uno. Nos dimos una tarea, no de ahora, sino desde el año 2020, cuando iniciamos un trabajo para poder identificar a los veteranos y poder buscar cuáles eran esas necesidades más apremiantes que se tenían. Y adelantamos unos trabajos importantes. Allí hay un soldado de apellido Midragoniante Jiménez, que es de la costa atlántica. Él me llama, me dice que necesita un abogado para que lo represente, porque hay un abogado que le lleva un proceso y el abogado le dice que le sale a deber el cliente al abogado. Pero ese abogado, ese cliente, perdón, es un soldado. Yo hablo con Midragoniante Jiménez, me dirijo a la ciudad de Bogotá, hago unos sendos escritos donde le solicito al abogado que me entregue copia de la liquidación de la obligación litigiosa del soldado Jiménez para con él. Asisto con Jiménez y con un señor sargento de inteligencia retirado, el cual también quería y estaba ávido de saber cuál era el meollo de este asunto. Y oh sorpresa que el abogado, en ese entonces, unos abogados, los de apellido Arevalo, que firmaba en su momento la demanda, tiene también a hoy suspendida la tarjeta profesional. No por situaciones en favor de los veteranos, sino en contra de los mismos. Me atiende un familiar, creo que es un sobrino, y me manifiesta de que el soldado le había firmado unos títulos valores en blanco y que le adeudaba antes. Yo pido la información a través de un derecho de petición, me lo responde y logro recuperarle cerca de 27 millones de pesos en su momento a mi dragonete, a mi dragonete Jiménez. Y esa noticia la conoce Semana y me hace una entrevista al respecto y también entrevista a mi dragonete Jiménez. Entonces, es un trabajo que se viene haciendo no desde ahora, no por haber sido servidor público, ni mucho menos, sino es un trabajo que hicimos en la calle, que hicimos como ciudadanos, ejerciendo el derecho fundamental a las vías de hecho, que están regladas y que de una u otra manera pienso que hoy es la única forma que el gobierno puede escuchar no solamente al grupo diferencial de veteranos, sino a todos los grupos poblacionales que son más de 16 en este momento. Posteriormente, antes de ser servidor público, llevaba un proceso con mi dragoniante Mauricio Castellanos, que es un soldado voluntario que resultó herido a través de un procedimiento de un reconocimiento en el área de operaciones y cae a un hueco de cerca de 20 metros de altura. En esa situación, resulta afectado, sale pensionado por invalidez y contrata a un abogado. Ese abogado le inicia un proceso y mi dragoneante cada mes, cada 2 meses preguntaba qué pasará con mi plata. Al ver el trabajo que se hizo con Jiménez, me contacta, yo hago un derecho de petición, me dirijo a la oficina del abogado en la ciudad de Bogotá y oh sorpresa de que este sujeto tiene más de 7 anotaciones en sus antecedentes o su tarjeta profesional disciplinarios por actuar en contra de sus clientes, por quedarse con el dinero de sus clientes. Pero máximo a ello, tiene también a un familiar que es abogado, porque él no puede firmar como abogado, porque está inhabilitado a través de unas providencias del Consejo Seccional de la Judicatura. Entonces, gracias a ese trabajo que se hizo antes de ser servidor público y posteriormente cuando me retiro, nuevamente retomo esos procesos que de una u otra manera son muy importantes y que fue lo que estando en el Ministerio de Defensa propuse
y le propuse al ministro de la Defensa el hacer causa común con la Dirección de Asuntos Legales y la Dirección de Asuntos Litigiosos para revisar uno a uno los casos y notificar a los veteranos, veteranas y sus beneficiarios si ya el ministerio había lanzado los pagos para que el veterano tuviera la certeza de que esos pagos ya estaban en cuenta de sus apoderados y poder con argumentos y de manera objetiva hacer la reclamación debida a los abogados. Pero esta fue una de las tareas que no se permitió que se realizara. Estamos diciendo que esta situación no es reciente, esto ya había pasado, ya es como una práctica en algunos abogados terminar quedándose con los dineros de las demandas de nuestros militares y policías. Supongo que les pasa también lo mismo. Sí, eso es una práctica recurrente de algunos abogados. Vuelvo y repito, existen abogados muy buenos, los cuales trabajan de manera honrada y transparente y de acuerdo al decálogo del abogado. Pienso que hay situaciones muy complejas, Miragoniante, y lo que usted se referencia ahora en la pregunta de que habían algunos veteranos que estaban malinterpretando el video donde manifestaban de que Abel se había quedado con unos dineros de esos eh, soldados. Al contrario, gracias a la gestión que se hizo a través de unos abogados compañeros que también son soldados, logramos identificar de que hay firmas de abogados que son delincuentes, que usan y utilizan al soldado sencillamente para robar. Y lo más delicado aquí es que también presuntamente hay servidores públicos dentro de las instituciones, como el Ministerio de la Defensa. Yo puse de presente esta situación en su momento al doctor Luis Edmundo, que era el director encargado de la DIBRI antes de que el señor Mayor Barrera fuera director. Llevé las pruebas, nunca pasó absolutamente nada. Y fueron situaciones, y esta misma situación se la comenté al señor ministro de la Defensa en persona en su oficina en el mes de febrero del año 2023 y le manifesté mi preocupación porque al soldado debíamos y tenemos una deuda histórica con los veteranos para poder de una u otra manera restablecer esos derechos. Es imposible que a mí me diga la Dirección de Asuntos Litigiosos que no le interponga una denuncia al abogado, sino que trate de conciliar con él. Entonces ahora le salimos a deber a la Dirección de Asuntos Litigiosos, cuando ellos tienen la potestad, y aquí hay un mensaje muy importante, mira, obviamente, para tenerlo en cuenta, el veterano que le haya dado poder a un abogado y que dentro del poder, por situaciones distintas, no hayan leído que él tiene la facultad para curar, puede a través de un escrito autenticado solicitarle al Ministerio de Defensa de que se sirva pagar el porcentaje correspondiente en el contrato y en el poder suscrito entre el abogado y el poderdante y el excedente consignarlo a la cuenta del veterano. Esto se puede hacer y es legal y a hoy no lo ¿Se conocen necesita y a un hoy ni siquiera abogado el para hacer ministerio. este trámite? Es decir, al final termina uno de un abogado a otro, o esto lo puede hacer la misma persona que interpuso la demanda y pues que, digamos, el mismo afectado, el soldado, el militar, el policía. Sí, claro. Es simplemente un escrito. Mire, me sucedió un caso en Cartagena, estaba en Cartagena y me abordó un infante de marina profesional. Me dice mi dragoneante, es que a mí el abogado me está cobrando plata por darme copia de la sentencia y me está cobrando el 20% más para que me paguen más rápido. Yo le dije, váyase a Bogotá, busqué el coordinador en su momento de asuntos litigiosos, que era en su momento un señor intendente, un excelente funcionario de esa entidad, lo atendió personalmente en la ciudad de Bogotá, le ayudó para que se radicaran los documentos. Es que el deber ser de servidor público es ese, es poder atender a los funcionarios. Y en el caso del Ministerio de la Defensa son los veteranos y el personal activo. Entonces, aquí se pueden hacer trámites, pero el todo es de que el Ministerio de Defensa entienda de una vez por todas que la orden que se ha dado es el minimizar los costos y la vulneración de derechos a nuestros veteranos. Yo propuse eso como bandera cuando ingresé a ser parte del Ministerio de la Defensa en la Dirección de Veteranos, pero nunca se tuvo en cuenta porque le restaron importancia a lo que el soldado proponía. ¿Por qué es tan difícil para un soldado, un militar, acceder a su proceso y saber cómo va y saber cuántos son las cantidades que le van a pagar? Por esto, la mayoría, ayer que salió el video, comentaban que ellos nunca supieron la cantidad que les pagaron. Simplemente el abogado les consignó lo que él quiso y no saben si a ciencia cierta, si fueron estafados, si fueron robados
o si les pagaron lo justo. Sí, es que mire que aquí hay un desconocimiento muy abismal en ese sentido. Y es fácil. Cuando yo firmo un poder, estoy entregando la facultad mía para representarme y la entrego a una tercera persona. Y esa tercera persona tiene la obligación legal, no es que si quiere, tiene la obligación legal de entregarme las cuentas. Y eso fue lo que hicimos con mi Dragonete Jiménez. Pedimos la liquidación de ese negocio jurídico y le tocó entregarlo puntos, con comas. Me tocó entregarlo con pesos, con centavos. No lo quería hacer. Me dijo, dígame, ¿qué necesita? Necesito que al soldado se le liquide lo que le corresponde. Y yo no voy a permitir de que a los soldados los sigan robando abiertamente y nunca se diga nada. Eso es lo complejo, mi dragonete, porque de una u otra forma, digamos, el soldado, ¿qué puede hacer? Ya cuando nos quitamos el uniforme y se interpone una demanda, porque es que es una situación, digamos, difícil. Cuando uno sale de ejército, uno es bueno en el ejército y en la fuerza mientras está bien. Así Y es. ocurre una situación de salud y es lo peor. Yo pienso que la gran mayoría hemos salido de la fuerza con ese paradigma y con esa concepción de la fuerza. Hay muchos que salimos estigmatizados de la fuerza. Cuando demandamos al Estado y un juez de la República nos reconoce un derecho, es cuando nos damos cuenta de que nosotros fuimos mal calificados, que a nosotros nos sacaron del ejército como se les vino en gana. Y a hoy sigue pasando esa situación, pero nadie le ha prestado atención a esos trámites, a las juntas médicas, a los tribunales, a la elaboración de los conceptos, a las revisiones de juntas médicas y demás, porque aquí hay una situación muy compleja respecto de la base piramidal que somos los soldados, y todo el mundo le tira al soldado, pero después todo el mundo busca ¿a quién? Al soldado. Eso es muy Ayer tuve la complejo. oportunidad de hablar con el soldado del que usted me está hablando del año 2022, si no estoy mal, cuando ustedes llevaron el proceso. Y, y él me escribía que estaba preocupado de que esto saliera porque a él le habían dicho que si esto salía, se conocía, que podrían demandarlo. Y yo, ¿pero por qué? Que eso le había dicho un sargento primero o sargento mayor. Y yo, pero pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh, entonces, muchos de nosotros no demandan, no interponen ningún recurso porque le da miedo a represalias. Hay mucho mito con respecto a esto y nos metieron miedo para reclamar lo que realmente es justo. Sí, es que de una u otra manera, hasta estando activos, siempre existe esa presión en contra de los soldados. Fíjese usted cuando se hacía la junta médica, cuando lo miraba usted el médico legista, le decía, ah, no, usted quedó sin oídos, pero usted está bien, yo usted lo veo bien, usted no está sordo. Ah, no, pero a usted le faltó un dedo, no, no pasa nada, le quedan cuatro. ¿Sí? La pregunta es cómo califican esa lesión suya y cómo a un general en las mismas condiciones le dan muchísimo más dinero. Y ahora existen denuncias que reposan en la fiscalía y duermen el sueño de los justos porque en la fiscalía no se mueve absolutamente nada. Y eso es un tema muy complejo porque las denuncias simplemente se quedan en denuncias y en formalismos. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que haya un señor general que en una junta médica le paguen 347 millones de pesos y que se le haya demorado 48 horas? Y hay soldados a hoy que llevan 2 años esperando que le consignen su junta médica y Así que es. más de uno ha ido a preguntar qué pasa con el pago de su junta médica y lo que le dicen algunos bandidos es espéreme afuera y miramos a ver qué podemos hacer. Y eso sigue pasando. Hay una situación, digamos, que sucedía también ayer, porque ayer pues el tema de conversación fue lo del video que salió en Noticias Uno, y es que muchos decían que esto siempre ha sucedido, que por qué nos extraña. Entonces, algunos decíamos, o sea que nos quedamos callados y no vamos a conocer nada. ¿Qué podríamos decirle a todos los que nos están viendo con respecto a esto? ¿Que se queden callados porque ya esto siempre ha sucedido o que comencemos a demandar y a reclamar lo que realmente es justo? Y a raíz de ese video he recibido muchas llamadas. Estoy sacando un dato histórico allí, voy a hacer unas averiguaciones con cada uno de los que me han escrito, pero aquí debemos pensar un poquito más. Existe un Ministerio de Defensa, se creó un viceministerio del veterano y del grupo empresarial GCEP, existe una dirección del veterano y rehabilitación inclusiva, y la pregunta es, está en cabeza del ministro de la Defensa, está en cabeza de la viceministra del Veterano y está en cabeza de la directora de la DIBRI encargada el que estas denuncias tengan una situación y una receptividad propositiva y asertiva para buscarle una solución
definitiva, porque el que está activo hoy, ¿qué puede pensar? Cae en un campo minado, lo pensionan, tiene que esperar 7, 8 meses después de su rehabilitación para que le paguen su mesada pensional, para que lo incluyan en nómina, para que saque el comando de personal, el COPER, saque la OAP, que es una rogadera, y posterior a ello, si cabe algún tipo de situación en la parte contenciosa administrativa, demandar al Estado para que repare esto integralmente al veterano y a su familia, y que cuente con suerte y no vaya a buscar a un abogado que termine quedándose con la plata del sufrimiento de las lesiones de las amputaciones y sencillamente no pasa nada. Aquí hay que crear una política pública en cabeza del Ministerio de la Defensa. El doctor Iván Velázquez Gómez tiene toda la voluntad, y vuelvo y repito, toda la voluntad en hacer las cosas bien, pero tenemos una viceministra que se ha quedado corta y es lo que yo siempre he dicho, no es posible que haya una viceministra que no sea veterana, porque a ella no le duelen los veteranos, porque es que ella no tiene ningún tipo de incidencia en ese sentido. Puede que sea muy buena funcionaria para administrar las 19 empresas del GESEP, pero debería existir un viceministerio del veterano y para de contar. Pero le prestan más atención a los 1,6 billones de pesos que aproximadamente generan las empresas del GESEP y lo que resta es los veteranos y sus familias. Eso es una Entonces, queja vemos constante de que definitivamente el ministerio ha tenido olvidado a todos los veteranos. De hecho, sobre todo en el gremio de soldados se sienten muy desprotegidos. Nadie les asesora en nada. Es difícil acceder aún a la DIVRI o a cualquier programa porque no le explican, porque a veces los trámites se vuelven muy engorrosos y pues lo que usted dice, la viceministra está en otro cuento y no se enfoca definitivamente en saber las necesidades de los veteranos, pues también no los está sintiendo, no está sintiendo esto. Si fuera un veterano, posiblemente estaría o sabría las necesidades de un militar o policía en retiro o con pensión de invalidez. sí, es que de verdad la orden que el presidente de la República dio al ministro de la Defensa el 8 de octubre del 2022 a hoy está simplemente en la palabra empeñada del señor presidente de la República. Yo vuelvo y repito, nosotros no pertenecemos a ningún gobierno ni a ningún partido político. Nosotros somos una institución y es lo que no hemos logrado entender. Yo veo a hoy el Consejo de Veteranos apéndice a la viceministra, cuando los quiera atender, a la directora de DIBRI, cuando los quiera atender. La reunión tiene que hacerse con el presidente de la República y pare de contar. Así de sencillo. Es que quien ordena dar cumplimiento a la ley no es ni la viceministra ni el ministro, ni la directora de DIBRI, es el presidente de la República y fue él quien ordenó hacer una reunión con el Consejo de Veteranos y con las organizaciones y los líderes y lideresas. Y 2 años después, vamos a llegar ahorita a cumplir el 10 de octubre, 2 años después de que el presidente dio la orden. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Lo que se quiso hacer en su momento, en llevar la libre a los territorios, logramos llevarla a 11 ciudades el Día del Veterano del año 2023 y como coordinador de veteranos en su momento propuse llevarla a 25 ciudades. Les pareció una locura porque estábamos acercando a la DIBRI a los veteranos y que eso generaba un gasto. Cuando estaba en su momento el doctor Stalin Argüello como director encargado, quiso hacer la regionalización de la entidad para que en el 2024, perdón, lográramos tener una incidencia en 8 departamentos. A hoy tan solo tenemos 50.000 veteranos acreditados aproximadamente a corte agosto y son cerca de 220.000. La pregunta es, ¿qué hace una entidad como Dirección de Veteranos con cerca de 154 funcionarios, con una nómina cuantiosa, haciendo una actividad del veterano en Bogotá, queriendo reunir 400 veteranos? A nosotros no nos interesa y es el gobierno ha visto eso y nosotros hemos permitido que pasen, que asistamos a una reunión porque nos entreguen un refrigerio o porque nos vayan a tomar una fotografía. Y yo le hice un par de escritos al ministro de la Defensa en ese sentido, porque es que lo que se quiere no es ir a colocarle una moneda o una medalla al veterano, es decirle al veterano, ¿usted qué le hace falta de la puerta hacia adentro? Sus hijos tienen escolaridad, usted se está preparando, cómo va su rehabilitación inclusiva, que es un tema que es bastante complejo y bastante álgido, porque los veteranos en DIBRI
que hacen o tienen acceso al tema de rehabilitación no circulan, son siempre los mismos. Entonces, allí estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo recursos y estamos perdiendo capital humano, que es muy bueno. Mira, Oriente, viendo lo que usted me dice y lo desatendidos que han sido los militares y policías, y viendo la situación que muchos se valen de esto, lo que estamos hablando de los abogados, ¿qué se puede tener como un requisito para mirar a la hora de buscar un abogado? ¿O definitivamente no se puede contratar abogados porque se vuelve un problema? No, eso es un tema muy complejo porque, mira, usted y yo sabemos que somos heridos en combate o por acción directa del enemigo. Cuando uno sale en esta situación, uno no tiene cabeza para eso. Y es cuando lo abordan a uno los mismos soldados que ya están retirados y algunos de ellos lo que hacen es, venga, aquí hay una tarjeta, yo le presento un abogado, le cobra tanto. Entonces comienza todo el mundo a llegar y en últimas quien habla y quien dispone, quien hace ese trabajo, en el caso son los familiares. Entonces termina uno firmando un poder cuando usted ni siquiera conoce al abogado. Usted firma un poder ahí de una persona que hace la gestión y a él le pagan por eso. Usted lo ve afuera del COPER y se encargan es de eso, porque ellos necesitan de una u otra manera cómo subsistir. Entonces, yo pienso que aquí lo que podemos hacer, y es un trabajo que hemos venido desarrollando unos abogados soldados, y es poder establecer un buzón de sugerencias o de reclamos para condensar un documento bastante completo en el cual le exijamos al presidente de la República se fije una mesa técnica con la Dirección de Asuntos Legales, la Dirección de Asuntos Litigiosos y la Agencia de Defensa del Estado para poder incidir en las quejas que se presenten y a través de la Fiscalía. Porque ¿qué pasa aquí? Se denuncia al abogado que se quedó con la plata, abusó de su poder preferente respecto de su cliente, se quedó con la plata. Anoche me llamaba una abogada y me dice, muy prestigiosa, inclusive me llevó a mí un proceso, recién salí de la fuerza. Me decía, doctora Abel, es increíble lo que está pasando, lo que pasa y lo que sigue pasando. Me decía, me enteré de un proceso en el cual el abogado cobra 511 millones de pesos y ese dinero lo que lo hace es meterlo a un CDT por 6 meses y decirle al cliente, espere que salga el CDT, que vence el plazo y ahí sí le pago. Salió el plazo, ella iba a hacer la gestión para solicitar una información, el soldado no accedió a ese requerimiento y después que se perdió la plata, el abogado sale del país, se sale casi con 7.000 millones de pesos y sencillamente no pasó absolutamente nada. Y la fiscalía aquí, vuelvo y repito, no actúa de manera preferente. Entonces, tenemos una fiscal que en principio pensábamos que iba a hacer las cosas de una manera distinta. Tenemos veteranos trabajando en la Fiscalía General de la Nación y yo pienso que en buena hora sería hacer un trabajo articulado para que de una vez por todas pudiesen ponerse de presente a todos estos abogados que de una forma ilegal están constriñendo a los soldados, porque es que los están obligando. He tenido la posibilidad de ir donde abogados que llevan procesos con los soldados, me ha tocado acompañar a soldados, y llega el abogado y coloca su arma de dotación para poder atender al soldado Vea, como pues. método de amedrentación. O sea, están amedrentando al cliente de una forma descomunal, lo están amenazando. Y vuelvo y repito, en esto también hay manos, presuntamente, de funcionarios. Es que es increíble, mi dragoniente, que una demanda salga desde el año 2019 y a hoy 2024 les salga más caro al Estado pagar el interés desde 2019 al 24 que lo que cuesta en sí la misma demanda. Aquí hay un interés indebido de funcionarios que trabajan en el Ministerio de Defensa y lo más complicado es que no se toman acciones. Tenemos un ministro, pero en ocasiones yo no sé qué es lo que pasa dentro del ministerio. Se toman acciones y decisiones
que en últimas pensaría uno que no sé si es que el ministro no tiene el tiempo para prestarle atención, si es que la viceministra no le interesan sus veteranos o sencillamente es que están haciendo dejar hacer y dejar pasar. Ya pasaron 2 años, ya el gobierno va va de noche y vamos a seguir exactamente lo mismo. Supuestamente estamos en un gobierno del cambio, pero la verdad, como veterano, como ciudadano, estamos sencillamente en lo mismo. Bueno, mira, Boniante, ¿qué podrían hacer los veteranos o los que están teniendo este problema? ¿Alguno podría comunicarse con usted? ¿Hay alguna forma de intentar averiguar cuánto realmente le pagaron, qué se puede hacer? O los que estén viviendo la misma situación de lo que vivió Ballesteros, de lo que vivió Jiménez Martínez. Y yo pienso que aquí lo que hemos querido intentar algunos soldados, abogados, es sencillamente conocer los casos en los cuales ellos a hoy están esperando que les paguen, porque el caso de ese muchacho Mauricio, él no sabía que ya había salido la sentencia, si no es porque se hace un trabajo juicioso y nos podemos dar cuenta de que desde agosto del 2023, 2022, ya al soldado le habían pagado su plata y se le O sea habían que consignado a la cuenta del abogado. en este momento puede haber cantidad de soldados o de militares que ya se les pagó su indemnización por su discapacidad, por lo que sufrió en esta guerra, y el abogado no le ha entregado esos recursos. Claro, es que es allí donde, a donde quiero llegar. Y también es responsable el Ministerio de Defensa, porque el pago lo hace el Ministerio de la Defensa a través de la fiducia, de Ujú. fiduprevisora. Y la pregunta es, ¿no sería o no es el deber ser cuando en asuntos litigiosos lanzan los pagos que le llegara un correo, un mensaje de texto, cualquier tipo de información al veterano manifestándole que le fue girado el recurso al abogado X respecto de tal proceso en tal cuantía y adjuntarle copia de la resolución? Es que es una obligación legal porque es que el Estado es el que perdió el proceso judicial y el que tiene la obligación, si el abogado se abstiene, de entregar dicha actividad. Y allí es donde está la responsabilidad de la viceministra de Veteranos, del Consejo Obviamente, de Veteranos y de la Dirección de Veteranos. ¿hay alguna forma en que nuestros veteranos se puedan comunicar con usted o con el grupo de abogados de los soldados profesionales? Sí, el teléfono mío es de conocimiento público, teléfono que tengo hace más de 16 años, es el mismo, todos ustedes lo tienen. Y pienso que aquí lo que se quiere hacer es, a través de una petición, vuelvo y repito, un documento que estamos organizando un par de abogados soldados, es solicitándole al presidente de la República, porque es que el problema es de delegar lo indelegable. Entonces, peticiona uno al Ministerio de Defensa, lo envían al Viceministerio del Veterano, lo envían a la DIBRI y sencillamente contestan temas muy banales y muy superfluos que en últimas quien redacta esa respuesta no tiene ningún tipo de autonomía o autoridad para poderse expresar o a través de un acto administrativo dar respuesta de fondo a lo que se quiere. Y eso es lo que realmente es complicado, mira, Valentín. Eso es verdad. Yo en los envíos que hago casi siempre me están preguntando cómo van las demandas, cuándo las van a pagar, qué se sabe, porque la mayoría de veteranos no tienen ni idea de cómo van sus procesos, cuándo se los van a pagar y llevan muchísimo tiempo desde que ya son sentencia. Sí, yo pienso que sería importante, no sé si a través de sus canales, es el hecho de poderle expresar a los veteranos y veteranas que tienen procesos judiciales y que ya están en segunda instancia, porque hay muchos que de una u otra manera tardan un poco porque son procesos de doble instancia que inician por un juzgado administrativo y pasan al tribunal de acuerdo a la jurisdicción de donde se impetran las acciones legales. Entonces sería importante que quien, no sé, lleve más de 3 años poder establecer y simplemente poder solicitarle al presidente de la República que se abra un espacio para poder incidir y buscar qué pasa con estos procesos, porque a la larga no son uno, ni dos, ni 10, ni 100, son miles de procesos que ahora los abogados están manejando la plata de los veteranos y el veterano esperando, pagando el gota a gota, pasando necesidades físicas necesidades, enfermo, con unas discapacidades muy complejas, con problemas mentales. Y el abogado está moviendo la plata y manifestándole al cliente que está pendiente de pago.
Entonces pienso que eso es un tema que es responsabilidad única del Ministerio de Defensa en cabeza del Viceministerio del Veterano. Es que aquí no hablamos de personas, ni de Ana Catalina, ni de la de Vibri, Natalie, ni del señor ministro, porque es la institución como tal, el Ministerio de Defensa, el Viceministerio del Veterano y la Dirección del Veterano. Son instituciones que son de nosotros los veteranos, que nosotros no nos apropiamos de ellas y dejamos que hagan lo que quieran para con los veteranos. Y de una u otra forma es muy complejo ello, porque siempre lo que se busca es cómo poderle generar un mejor beneficio al veterano. Pero si no se busca la forma cómo poder incidir, pues nunca va a haber respuesta. Listo, mi dragoniante, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que dejen en los comentarios qué opinan sobre este tema, un tema muy delicado. ¿Por qué los abogados se están quedando con los dineros de nuestros veteranos, muchos de ellos heridos en combate, con discapacidades altísimas y descuidados también por las instituciones que no le prestan atención a esto? Mi dragoniante Abel Rojas, muchísimas gracias. Gracias porque siempre ha estado pendiente de nuestros procesos. Prueba de ello que en el 2022 ayudó con un proceso muy parecido al de ahora y en este caso específico también, este caso que está revolucionando las redes sociales, también tuvo que ver en ayudar a esclarecer esta situación. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, Fernando, muchas gracias. Y simplemente decirle a los veteranos que seguimos trabajando por la causa superior, que son nuestros veteranos, y vendrán noticias mucho más importantes de lo que se está adelantando. Y pienso que en buena hora lo que salió en Noticias 1.